Muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Bien, bien. Todo bien. ¿Ya tienen listo traje de baño y toallas y todo para irse a la playa? Cubrebocas y todo. Listo. Hasta el salvavidas. Ya el bikini ya incluye el cubrebocas, ¿ah? Es un traje de 3 piezas. Que combine, si no, no. Eso. Está bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Ya acabaron su cálculo? Profesor, Eu. cuando pidió el avance de isométrico, ¿lo tenemos que dar el avance hoy? Avance de isométrico. Específicamente, ¿qué les pedí? Lo que estamos haciendo. Y pero específicamente, ¿qué fue lo que pedí? No, mis compañeros trabajando en el avance. Les pedí que lo tuvieran para estar revisando dudas, ¿no? Incluso les pedí que tuvieran también ya lo del bomba y tinaco. Bomba, cisterna y tinaco. ¿Ya lo tienen? No. Le dije nada más que ya lo tuvieran para ver dudas, preguntas. Nada más. Aquí también estoy checando que tenemos una actividad en México. Sí, ¿qué hablamos sobre esa actividad? ¿Qué les dije? Que no lo hicieron. ¿No? Me dio risa cómo contestaste, pero sí, en efecto. Algo así dije, ¿no? Que le íbamos a quitar porque se acuerdan que les atrasé un día lo del cálculo de la red y para no andar presionados dije que mejor le íbamos a eliminar y que de hecho no la quité y precisamente le iba a quitar para que no causara dudas y ya ven que sí causó dudas. Entonces no. Por eso por lo mismo les pedí que se enfocaran en tener ya su cálculo de cisternas, tinacos, bombas y de preferencia ver el isométrico para ya irlos enfilando en su cálculo. Acuérdense que ya vienen vacaciones. Bueno, no se llaman vacaciones, oficialmente se llama receso escolar. Periodo de receso escolar. Pero además de también no los voy a ver en varios días, al menos así en conjunto. Entonces sí me interesa que cualquier duda que tengan la resolvamos entre hoy y el jueves. ¿Sí? Entonces ahorita lo único que quiero ver con ustedes nuevo, como un tema, es lo del sistema por hidroneumáticos. Para quien quiera considerar en su proyecto un sistema con hidroneumático, pues lo haga. No es más fácil ni más difícil que un sistema con tinacos. Simplemente es un aparato diferente y se calcula un poquito diferente, pero ya les tengo aquí su hojita de cálculo. Entonces, si gustan, vamos viendo primero esto del hidroneumático y luego ya nos enfocamos en ver sus dudas que tengan. ¿Sale? Sí. Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno. Muy bien. De inicio les comento que para este caso en específico no voy a hacer un video extra, lo que veamos aquí y dudas que tengan me las comentan. Porque este cálculo, esta hojita, es esta de hecho, nada más estoy verificando que estén bien protegidas las celdas. Esta hojita no va en función de un cálculo, así como el de la cisterna, que hay una norma y de ahí en base ahí calculamos
y que la bomba, que la caída de presión y la fórmula. Bueno, para esto no hay un método, o al menos no lo tengo bien identificado yo, el método de cálculo para un hilo neumático. Perdón. Pero yo, bueno, un arquitecto amigo mío y yo que hacíamos antes muchos proyectos ejecutivos, conseguimos hace muchos años esta hojita que es de un fabricante de bombas. De hecho tiene su página, la pueden consultar, se llama Bombas Mejorada. Y antes tenían esa hojita que la podía uno descargar y en base a eso, o en base a los resultados, ya uno le pedía la bomba que se ocupaba. Pero después de un tiempo la quitaron, ya no existe. Yo creo que la descargamos y como al año, 2 años la quitaron. Pero nos quedamos con ella. Y lo único que hizo fue pues, darle una chaineadita y ponerla más o menos al mismo formato que las demás hojas que estoy haciendo. Ojo, aunque no hay un cálculo como tal, una norma, un reglamento que lo respalde, yo he presentado mis proyectos con esta hojita y me la han validado al menos aquí en el estado, en varias instancias, salud, obras públicas y el INIFE. ¿Sí? Me las han validado, me las han valido, pues. Entonces no está mal, pero si yo hago un video especial y lo subo a YouTube y lo ve gente, no va a faltar el que diga, no, es que si no se calcula lo neumático, que de por sí pinche raza que nomás está viendo a ver qué hace uno, va a estar criticando. Entonces, nada más aquí los que les muestre esa hojita en la tarde se la estoy pasando, nada más termino de revisarla y la aplican si es que les conviene o les convence el trabajar así, y ya si tienen dudas al respecto pues ya me lo comentan de manera directa. Ok, ¿en qué momento ¿en qué momento van a ustedes utilizar un sistema de este tipo? Bueno, déjenme comenzar a echar rayas. Si recuerdan, nosotros lo que hemos estado revisando hasta ahorita es un sistema de distribución de agua por gravedad. ¿Sí? Por gravedad. Y que básicamente pues era una cisterna, un almacenamiento. ¿Sí? Captábamos el agua de uso de todo el edificio por cierta cantidad de días. Gravedad. ¿Qué puse aquí? ¿Qué cochineo hice? Gravedad. Ahí está. Ok, entonces un sistema de almacenamiento y luego lo tenemos que subir a un tinaco. Y ese tinaco era el que me daba la presión suficiente en base a metros de columna de agua para suministrar a todos los muebles. Y yo tenía una tubería que subía el agua hacia una bomba, la bomba era la que hacía la succión y luego esta agua la subo hasta el tinaco y de ahí se distribuye hacia todos mis muebles. ¿Sí? Es lo que hemos estado viendo. Poníamos un tramo de cálculo A, un tramo B, C, D y con eso calculamos. Bien. La sumatoria de todas las pérdidas de presión debe ser menor que MCA, es decir, la altura del tinaco al mueble. Perdón, aquí me equivoqué. Es la altura al mueble más bajo, que normalmente es el excusado. Vamos a suponer que ahí está. Bueno, el chiste es que ocupamos esos valores y simplemente de esta manera calculábamos o validábamos si los diámetros propuestos eran correctos. En un sistema de presión constante, nosotros obtenemos esa presión constante por medio de un
equipo hidroneumático, pero ocupamos también una cisterna para almacenar el agua. La calculamos igual que como la hemos calculado anteriormente, pero en lugar de tener una bomba y un tinaco, tenemos un hidroneumático que internamente tiene una bomba para succionar agua y otra bomba para inyectar agua. Entonces tomamos el agua de aquí, pasa por aquí y con el aire que entra al hidroneumático pues distribuye a todo nuestro sistema. Puedo tener planta baja también y puedo tener varios niveles, inclusive por arriba. ¿Sí? ¿Cuál es la presión disponible? Acá era MCA. Bueno, la presión disponible es lo que me da el equipo hidroneumático y eso en mi hojita de cálculo viene acá abajo, aquí. Este valor, MCA, la sumatoria de esos cálculos previos, me da presión disponible. ¿Sí? Entonces, en nuestro cálculo, en el cálculo ya de la red que poníamos aquí, presión disponible, la altura entre el tinaco y el mueble más bajo, que en el ejercicio que hice me daba 280, pues aquí ahora tendría que poner lo que me da el hidroneumático. Esa es la diferencia en cuanto al procedimiento. En adelante, calcular las pérdidas de presión de cada tramo y debe ser menor que esa presión disponible que me da el hidroneumático y tengo punto de cálculo A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Sí? ¿En qué caso aplicaría un sistema u otro? No hay una norma, no hay una regla. Podemos tomar en cuenta algunas recomendaciones o consideraciones. Primera, cantidad de muebles. Si tengo muchos muebles, lo más seguro es que con un sistema por tinacos tengo que colocar diámetros muy grandes o subir el tinaco muy alto para que pueda distribuir. Y sigo con ando de costeño. Tendría que subir entonces mi tinaco para que me diera la presión suficiente para todos los muebles. En un sistema por hidroneumáticos no tendría ese problema. Tengo la posibilidad de manejar prácticamente hasta 600 o más muebles, ¿sí? que atender en el caso de un sistema con hidroneumático. Entonces, ahí esa parte quedaría de lado, no es ninguna limitante. Otra limitante otra condicionante podría ser la distancia máxima. Válgame, ando muy mal escribiendo máxima. Es decir, si yo aquí tengo un mueble con unos 30, 40 metros de distancia, pues con un sistema por gravedad, igual, diámetros muy grandes o subir más el tinaco para que me dé la presión suficiente para que el agua llegue hasta acá por distancia. Y peor, si acá tengo varios muebles, pues peor el asunto, ¿no? Entonces, con un sistema por gravedad sería muy complicado y aquí sí estaría más recomendable un sistema por gravedad. Y podemos tomar en cuenta otras consideraciones, por ejemplo, ahorro de agua. Ok, cada mueble de estos, imagínense que aquí tenemos un mingitorio, un bidet o un WC. Un WC o un mingitorio que funciona con un sistema por hidroneumático ocupa un fluxómetro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí algunos tipos de fluxómetro. ¿Sí? Estos aparatitos se conectan al mueble. Aquí se ve, miren, no hay un fluxómetro específico para excusados, hay unos para migitorios. En el caso de lavabos son los monomandos, es decir, que una sola palanca van controlando el agua fría y el agua caliente, o los que tengan sensor funcionan mejor con un sistema con hidroneumático. ¿Y cuál es la ventaja de esos aparatos? Sobre todo en el caso de excusados y de WCs, que cada que se acciona
manda una cierta dotación o cantidad de agua al mueble. ¿Sí? Es un flush, es decir, lo acciono y sale el agua a cierta velocidad y eso me genera cierta presión en el mueble para que se vayan los residuos, ¿no? Lo que haya quedado ahí. Entonces, al estar tan medida la cantidad de agua que se utiliza cada vez que se acciona, pues me hace ahorrar el agua, porque a diferencia de un sistema normal, un mueble, un excusado de tanque en que a veces nos quedamos colgados de la palanquita para que salga más agua, porque no comimos la suficiente fibra, pues ahí estamos desperdiciando agua. Y en el caso de un fluxómetro, no. ¿Sí? Sale a mayor fuerza, lo que genera también una mayor obstrucción al momento de accionar el WC o el migitorio. Entonces eso nos da ahorro de agua. Pero obviamente, como es eléctrico, el hidroneumático, pues también tenemos consumo de electricidad. De tal manera que si se fijan, en ningún momento he hablado sobre un tipo específico de edificio. ¿Puedo utilizar un hidroneumático en una casa? Sí. ¿Vale la pena? ¿Quién sabe? ¿Sí? Yo tengo amigos que tienen hidroneumáticos en sus casas ya de unos 4 o 5 años para acá, si no es que un poquito más. Ya han salido hidroneumáticos muy pequeñitos, específicos para viviendas, que no consumen tanta electricidad, pero obviamente consumen. ¿Sí? Ventajas, pues a veces es la comodidad, a veces es el no tener que estar dando mantenimiento a un tinaco o la desconfianza porque el tinaco es más fácil de que tenga bacterias, ¿sí? Que se ensucie más rápido que un equipo hidroneumático. De ahí en fuera, en funcionamiento, pues no va a haber nada que me condicione. Quizás es más operativo. Si me dicen, que yo tengo mi proyecto, un edificio de departamentos, son tantos niveles, tantos departamentos por nivel, no lo recomendaría. Ojo, no lo recomendaría. No estoy diciendo que no se deba de realizar. Si es un edificio de departamento, tengo que tener un hidroneumático por departamento. ¿Sí? Entonces el costo ahí pues, se va a elevar, voy a tener mucho más consumo eléctrico. Igual lo va a pagar cada departamento, cada dueño de departamento, pero pues a lo mejor no están dispuestos a estar pagando un incremento al costo de la energía eléctrica, ¿no? Entonces había que valorar. Si me dicen, no, que es un departamento de lujo, es un edificio que tiene alberca y todo, bueno, pues entonces a lo mejor el cliente sí está dispuesto a pagar un extra por tener un mejor servicio en sus muebles. Sí, así de fácil. Un restaurante, cualquiera de los dos sistemas es bueno. ¿Sí? Por ejemplo, en el Vips, que es un lugar donde yo voy mucho, tiene hidroneumático. En cualquier restaurante que esté en Forum, lo más seguro es que tengan sistema por hidroneumáticos. ¿Sí? Y habrá restaurantes que no, habrá restaurantes que tengan su sistema por gravedad. Depende de que pueda tomar la decisión, pues muchas veces porque al momento de construir, el dueño del edificio, el que nos está contratando, piensa que es más económico tener un tinaco funcionando que un hidroneumático. ¿Sí? Pero no hay un parámetro o algo que me diga, un restaurante tiene que tener tal sistema. ¿Por cuál me iría yo? Por un hidroneumático en un restaurante. Sí, pero cualquiera de los dos funcionaría prácticamente sin problema. Un hotel, habría que valorar, y precisamente una de las ventajas que yo les estoy entregando, esas hojitas de cálculo, es que ustedes pueden hacer los dos cálculos. Pueden hacer un cálculo de un sistema por gravedad y luego un cálculo del mismo sistema pero cambiándolo a hidroneumático, para que vean las diferencias. ¿En qué va a haber diferencia? En los diámetros, nada más. ¿Sí? Pero con eso ustedes ya pueden valorar. ¿Por qué lo relacioné ahorita que mencioné un hospital? ¿A cuántos metros tienen que subir el agua? Perdón, un hotel. ¿A cuántos metros tendrían que subir el agua en el caso de un hotel? ¿Sí? Si se fija, bueno, perdón, todavía no he visto con ustedes la hojita, pero uno de los datos es la altura que hay desde aquí, desde la toma de agua hasta el mueble más alto. Si tengo 4, 5, 6, 7 niveles de hotel acá, entonces habría que valorar si el neumático va a tener la presión suficiente para llegar hasta esas alturas. Sí la tiene,
Sí la tiene, pero ¿a qué costo? A eso me refiero. Sí, pero cualquiera de los dos sistemas es bueno. Si me dicen, no sé, este es un restaurante, un hotel que tiene 2, 3 niveles, pues, ya muy extendido, tiene muchos cuartos, pero son nada más 2, 3 niveles, pues, a lo mejor sí conviene un sistema por neumático. ¿Sí? En un hospital es prácticamente un hecho de que es un sistema por neumático, porque muchas veces en edificios de salud está el hidroneumático y enseguida del hidroneumático está, a veces, dependiendo del tipo de hospital, un clorador. A veces tienen, creo que va antes, creo que aquí lo dibujé al revés, pero creo que antes va un filtro o filtros. Y en ocasiones pudiera ser que hubiera una caldera para calentar el agua, ¿sí? Y una caldera no te va a recibir el agua de un tinaco, te la recibe con una cierta presión de un neumático. ¿Sí? Qué mal estoy escribiendo, Chihuahua. Filtros. Sí, entonces, en un laboratorio, hospital, edificios relacionados con cuestiones de salud, yo me iría por un hidroneumático. Aparte de que un tinaco, como les comentaba hace un momento, es más fácil que tenga bacterias, ¿no? Que se ensucien muy rápido, porque no sellan al 100% los tinacos. Pensé que se vean los de la basura. Ahí está. ¿Sí? De ahí en adelante, insisto, no hay ninguna manera de decir, en este edificio no puedo usar hidroneumático, no. Puedo usarlo en cualquiera, simplemente habrá que valorar lo que comentaba hace ratito, un edificio de departamentos, imagínense que es un departamento de interés social, un edificio de esos de Infonavit o de Fobiste, de departamentos en varios niveles, pues, no voy a poner un neumático porque lo más seguro es que la persona que iba ahí no esté dispuesta a pagar ese extra por el equipo y por el consumo eléctrico. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son las consideraciones. Ya ustedes irán valorando cuál es la mejor forma de hacer su cálculo, cualquiera de las dos. Y que me lo argumentan, ¿eh? Si me dicen, Arqui, yo tengo un edificio de departamentos, son departamentos chicos, pero yo creo que saco un hidroneumático. Bueno, dime por qué nada más. Dentro de su memoria me van a explicar que toman la decisión por tal motivo. Investiguen también ustedes en internet. Yo aparte de lo que les estoy diciendo, puede ser que en internet encuentren algunos otros argumentos o contraargumentos para poner o no un sistema por hidroneumáticos en un edificio. ¿Sí? Eso ya se los dejo a ustedes. Entonces, esto es un sistema por presión constante. Y bueno, la hojita de cálculo, ¿cómo funciona? Son poquitos datos. La mayoría son consultas de tablas que el mismo fabricante nos da. De hecho, aquí las quise incluir precisamente por si había alguna duda de alguien que quiera revisar. Pero básicamente aquí tengo 5 datos. Uno es el tipo de edificio. Si se fijan, nada más está concentrado en estos. No hay más. Son esos edificios. Si se fijan, no hay, por ejemplo, un restaurante. Creo que no hay. Podría considerarlo yo dentro de edificios comerciales. ¿Sí? Aquí están hoteles, aquí están edificios de habitación, oficinas. Entonces, bueno, había que buscar lo más similar en cuanto a uso. ¿Sí? Entonces yo de aquí lo selecciono. Número de salidas. Número de salidas es la cantidad de muebles que consumen agua que tenemos conectados. Por ejemplo, aquí yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, más todos estos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 salidas. Entonces, cada mueble que conecto a la red hidráulica, a la red de agua potable, es una salida. Entonces, la podemos contabilizar aquí. Inclusive, si ahorita me dio 15 y le tomo como 20, no hay problema porque los rangos son bastantes. ¿Sí? Entonces, podemos poner un poquito más, un poquito menos. Pero, insisto, contamos el proyecto, cuántos muebles tengo conectados a la red hidráulica. Luego, altura vertical. La altura vertical es precisamente la que existe desde la succión hasta el mueble más alto.
Entonces yo tendría que tener, por ejemplo, esta es mi altura del mueble más alto, o esta para que quede más cerquitas. Entonces esta es la altura, este valor. Y no sé por qué le dejé el texto de altura vertical, así venía en la hojita, pues si es altura, pues obviamente que es vertical, ¿verdad? Bueno, y luego dice distancia horizontal. Como hablo de distancia, y sí puede ser horizontal o vertical, pero específicamente es la horizontal, y esto es la distancia que hay desde aquí. Voy a ponerlo desde el hilo neumático, perdón, desde el hilo neumático hasta el mueble más alejado. Si por ejemplo su red aquí da una vuelta, entonces distancia horizontal incluye esta vuelta. ¿Sí? Es todo el recorrido del tubo hasta el mueble más alejado. Es decir, desde aquí vendría, da vuelta, 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 vuelta y llega hasta el mueble más alejado. Esa es distancia horizontal. Y de ahí seguimos. Sí, como los metros cuadrados, los metros lineales de tubo. Exactamente, pero nada más el caminito que lleva hasta el mueble más alejado. ¿Sí? No tomamos en cuenta estos, pues a eso me refiero. Ni esto, ni esto, ni eso, ni eso. Nada más el camino que sigue el agua hasta el mueble más alejado. ¿Sí? Ok, está bien. Y luego ya este valor es una, le llaman presión mínima deseable en los aparatos y habla que es un rango de 15 a 30. Dice recomendada para salidas ordinarias. Salidas ordinarias es prácticamente cualquier mueble. ¿Y qué es eso? La presión a la que trabaja el mueble o en su caso estos fluxómetros, porque quien recibe el agua es el fluxómetro, es el que hace toda la operación de recibirla y enviarla. Entonces quien tiene que soportar la presión o quien requiere más bien una presión para trabajar es el fluxómetro. Entonces había que revisar la ficha técnica. Por ejemplo, aquí Elvex tiene un buen surtido de este tipo de fluxómetros y viene con sus fichas técnicas y revisar cuál es la presión. Yo normalmente para mis cálculos me voy con 15 o 20. ¿Sí? Vaya dependiendo del tipo de la predominancia de fluxómetros que tenga en mi red, o simple y sencillamente reviso alguno de los muebles que estoy proponiendo para el cálculo y en base a eso selecciono el más cercano. 15 o 20, creo que nunca he utilizado más de eso. Tampoco hay que ser tan precisos porque como ven las tablas tienen rangos muy amplios, entonces no hay mucho problema. Y básicamente es eso. Una vez que yo doy estos datos, automáticamente busca dentro de esa tabla en función del tipo de edificio y el número de salida. Yo le dije 8, pues va a quedar en esta columna. El edificio es escuelas y club, me da 4.55. ¿Qué es esto? Que es la cantidad de agua por minuto que en teoría consumiría cada salida. Recuerden que cada salida es cada mueble conectado a la red. ¿Sí? Y de ahí pues hace otros cálculos que los estoy planteando para que tengan ustedes la información. Según el cálculo que habla sobre la pérdida de presión por fricción máxima para ese tipo de sistema, y esto se obtiene ay, esa tableta no la puse. No la incluí. Bueno, a ver si la alcanzo a corregir. Si no, bueno, es una tablita que en función de la cantidad de muebles que va a utilizar, me dice cuánto es la pérdida máxima de presión. Ahí dice un 7% máximo. Y en función de eso calcula cuántos litros por minuto va a tener mi red y diferentes presiones o pérdidas de presión. Y al final de cuentas, lo que más me interesa a mí es esta tablita. Presión en metros de columna de agua y presión en PSI. Desde hace rato se me olvidó qué es la P. Es sistema inglés. La presión disponible, pero en sistema inglés es la P, insisto, se me fue el avión, qué significa, pero es por pulgada cuadrada. Acá son metros de columna de agua. En los aparatos, el hidroneumático normalmente lo van a necesitar en PSI.
pero para el cálculo ocupan el valor en metros de columna de agua y simplemente la conversión es 0.7. Bloqueé las celdas, pero 0.7 PSI me da los metros de columna de agua. Entonces este valor, ¿sí? La suma de las diferentes pérdidas de presión por cambio de nivel, por el trayecto, por la presión residual en cada mueble, todo eso me da que requiero 17.85 metros de columna de agua. Entonces, con este valor ustedes tendrían que buscar en un fabricante de equipos de neumático que les dé al menos esto. En algunos casos también les preguntan o pueden seleccionar el hidroneumático en la cantidad o el gasto que requieren. ¿Sí? Pero este dato para nosotros es importante porque es lo que tenemos disponible. En lugar de la altura del tinaco que nos daba la vez pasada 280, pues con un hidroneumático para estas condiciones específicas, pues me está dando que voy a tener 17.85 metros de columna de agua. De tal manera que cuando haga mi sumatoria de mi sistema por gravedad, tiene que ser pérdida de presión por sistema por presión constante, perdón, tiene que ser menor que estos MSA. ¿Sí? Y ya por último, lo que hace mi hojita, bueno, lo que hacía la hojita de cálculo que conseguí, me dice que según el flujo de agua que estoy indicando acá y según la pérdida de presión disponible o máxima, requiero, dice, para la línea principal de tubería, un tubo de 2 pulgadas. Ojo, no quiere decir que toda mi red sea de 2 pulgadas. Dice línea principal de tubería. Y si yo veo aquí, pues quizás mi tubo principal, deje ver si cambiamos de color aquí. Entonces mi red principal podría ser esta. Hasta aquí. Y todo lo demás tendría que calcular. Quiere decir que ya no calcularía AB, BC, CD, DE. Sería de 2 pulgadas. Sí tendría que calcular posiblemente esto, estos y estos. Y al final sacar la sumatoria. Ojo, perdón, me expliqué mal. No quiere decir que no tengamos que calcular tramo CD, sino que no tenemos que proponer diámetros de 2 pulgadas. Entonces, cuando hagan su tablita de cálculo de la red, van a decir el tramo AB, los muebles que va a suministrar, diámetro, ¿dónde está el diámetro? Aquí, 2 pulgadas o 50 milímetros, para todo lo que es la red principal. Si tienen problemas, o más bien si se deciden primero a trabajar con un sistema de presión constante y tienen problemas para identificar cuál es la red general, pues inmediatamente me lo comentan, vemos su proyecto y identificamos la red general. Pero, ojo, me equivoqué al decir no se calcula, no hay necesidad de proponer diámetro porque todo esto sería según los datos que llene ahí de 2 pulgadas. Y de lo demás sí ya tendría que proponer si es de 1 pulgada, de media, de 3/4. Pregunta, ¿sí me dio a entender? Ahí están todavía. Aquí estamos, sí. Bueno. Entonces, como ven, pues no tiene ninguna ciencia esta hojita, está muy sencilla. Insisto, no es ni más fácil ni mejor, o peor o más difícil calcular con hidroneumático o calcular con un sistema por gravedad. ¿Sí? La única diferencia es que, bueno, si yo calculo por gravedad, nada más requiero conocer el almacenamiento de la cisterna, ya no me interesa ahí el tinaco, ya no calcularía la bomba, calcularía nada más el hidroneumático, y una vez que tengo este valor o que tengo ¿dónde está? La altura del tinaco, que bueno, aquí está hasta arriba, pero acuérdense que es hasta aquí la altura de los MSA. Una vez que tengo sus datos, de aquí en adelante todo exactamente lo mismo. Esa tablita, tramos, tipo de tramo, los muebles que hay en cada tramo, diámetros, longitudes y listo. Y revisar al final si
pasa o no. Entonces, bueno, ya ustedes tomen la decisión sobre qué sistema van a trabajar. Si ya comenzaron a calcular con tinacos, ya los tienen calculados, si quieren seguir así, perfecto, no hay ningún problema por mí. Si están todavía en el proceso y quieren cambiar, pues háganlo. Es la misma situación. Esta hojita, insisto, en la tarde, se las estoy enviando. La de hidroneumático. La de cálculo de red, todavía tengo la esperanza de alcanzar a hacer el video en la noche o mañana. En caso de que no lo pueda hacer mañana en la mañana, se las envío así, pues, ¿sí? Para que no se entretengan, no se detengan, ya están trabajando. Y pues ya no les queda otra más que estar trabajando con su cálculo. A ver, si no hay preguntas sobre eso, sobre lo de los neumáticos, pues sí me gustaría ver si tienen alguna duda ya con lo referente a sus proyectos. Casi yo no. Sí. Dime. Estos son departamentos. Ajá. Y, mi duda es si para poner las cisternas, o sea, yo puse 2 cisternas, pero para todos. En el primer piso nada más son locales. Y pues hice el cálculo de pues para locales y para los departamentos. Okay. Mi pregunta es, ¿tengo que hacer una cisterna propiamente para los puros locales? El conjunto de las cisternas y ya No necesariamente, ahí sí ustedes tomen esa decisión. Si me dices, Luis, puso una cisterna para todos, está bien. Si me dices, separé la cisterna para los departamentos y otra para los comercios, está bien. Inclusive si me dijeras que separarías una cisterna por departamento, está bien, pero ahí, bueno, obviamente vas a tener un espacio mucho más amplio para meter toda la cisterna, ¿no? Pero si me dices que vas con una cisterna para tus locales específicamente, adelante. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Hay alguna diferencia o problema en la distancia a la que pongamos la cisterna del tinaco? No, lo recomendable es que no esté lo más cercano posible. ¿Qué te va a implicar si lo alejas, perdón? Pues si recuerdan, en el cálculo de la bomba hay un dato que habla precisamente de la longitud, ¿sí? Entonces, si esto está a 10 metros más a la derecha por ese aro, pues entonces en lugar de ser 40 metros son 50 metros. Es decir, te va a dar más pérdida de presión y ocuparías mayor diámetro. ¿Qué tanto? Pues a lo mejor en lugar de ser de 1/4 te vas a 1 pulgada y quizás no impacte tanto, pero nada más para que lo tomen en cuenta. Se puede, nada más no exageren, no me lo vayan a mandar 50 metros más por allá, ¿no? Ok. Y otra cosa, si ya tenemos algunos avances en los isométricos, se los mandamos a su correo para que los revisen. Como gusten, si quieren, mándemelo. Nada más lo estaré revisando ya en la tardecilla, porque hoy sí me la aviento hasta las 7 de la noche corridito. Y mientras estoy generando los videos de sus clases, pues puedo aprovechar para estar revisando. Ok, perfecto. Gracias. Vale. Arquitecto, Sí. mi proyecto es un hospital, pero no maneja lo que usted mencionó sobre los filtros después de la cisterna. ¿Los tengo que añadir? No es necesario que los incluyan, nada más se lo comenté porque si tienen toda esta cadenita de equipos que normalmente un hospital o un laboratorio tiene,
funcionan o les van a pedir que funcionen con un neumático. Nada más era para justificar que en un hospital es más recomendable, muchísimo más recomendable trabajar con un neumático. No, pero de ahí en adelante no, eso no les corresponde a ustedes, no es parte del proyecto. Está bien. Y para nuestro cálculo de la dotación de agua, Ajá. la tabla que checamos dice que es por paciente interno y paciente externo, pero ¿usted sabe sobre alguna tabla donde podamos ver los pacientes que sean por metro cuadrado del hospital o cómo hacemos el cálculo de los pacientes? Porque el proyecto no lo especifica. Camas, hospitalización, son los pacientes internos. De hecho, en la hoja de cálculo que les facilité, dice, y de hecho ahí lo están viendo, servicio de salud a usuarios internos son 800 litros por cama. Se supone que la cama está ocupada por un paciente hospitalizado o un paciente interno. Si es ¿Y el número de pacientes nosotros lo especificamos? es que es el número de camas. O sea, el hospital, que el plano del hospital debe tener una cierta cantidad de camas de hospitalización ahí, indicadas, ¿no? ¿O no las tiene? Ok. Camas no, porque solo es un área del hospital. Ah, ok. Está por consultorio. Pero sí tienen hospitalización. No. ¿Es puras consulta externa? Sí. Ojo, independientemente de que yo les haya dicho que calculen una parte, si en el hospital, en el proyecto completo, hay hospitalización, hay que considerarlo, ¿eh? ¿No tienen nada de hospitalización en todo el hospital? Solo está lo de partos. Mm, pero tienen, tienen área ahí para hospitalizar entonces a las mujeres que acaban de dar a luz. Se quedan ahí hospitalizadas. ¿Hay espacio para eso? Creo que sí. Entonces ahí sí hay que considerar. Aunque se estén un día, normalmente los dejan un día. Pues hay que considerar ahí esas camas para las recién paridas como camas de hospitalización. O aquí tienen que valorar si son muy poquitas camas de hospitalización y son muchos consultorios, mejor váyanse con el renglón o la opción que dice atención médica a usuarios externos, que dice que son 12 litros por paciente. Dice por sitio, debe ser por consultorio. ¿Sí? Si nada más van a tener 2, 3 camas de hospitalización para las que acaban de dar a luz, pues a lo mejor no tiene caso, pero si tienen... ¿Cuántos consultorios tienen? Son como 15. 15, pues serían entonces 12 litros por 15 consultorios. Aquí tendrían que calcular nada más la cantidad de pacientes que pudieran atender en una jornada, en un día. Aquí tendrían que echarle un poquito echar a andar la imaginación un poquito para determinar cuántos pacientes. Pero pues calcúlenle cuando ustedes van a consulta, cuánto tardan en atenderlos a ustedes. Una persona, una media hora. Sí, como 30 minutos. Sí, pues échenle cuentas. Normalmente van a trabajar 8 horas, quiere decir que en un día van a atender máximo 16 pacientes. Entonces sean 12 litros por los 15 consultorios, por los 16 pacientes que atenderían en un día. Gracias, arquitecto. Dale. ¿Algo más? Yo, arquitecto. A ver, dime.
para calcular lo de la parte de lavandería, porque mi edificio tiene bueno, el edificio que vamos a calcular tiene una parte para lavandería, entonces no sé en cuál incluir, en qué cisterna incluirla. ¿Pero qué edificio es? ¿Qué Es un proyecto? edificio multiusos. Ah, cabrón, multiusos, ¿pero qué usos? O sea, Está para oficinas, está para apartamentos, hay una casa habitación y hay una tienda. ok, ¿y la lavandería es para dar servicio a los departamentos? Sí, está en la azotea. Entonces no lo consideres eso, considera nada más tus departamentos y tus oficinas, ¿me dijiste, o locales? Oficinas y tienda. Entonces nada más considera eso, porque la lavandería es el lavadero de cada departamento, prácticamente. Entonces, no tendrías por qué considerarlo aparte. Entonces no se toma en cuenta. No, es que dentro de los litros, acuérdense, dentro de los litros que consideren para el departamento, va lo que se requieren para el consumo humano y para el lavado y para riego y para el baño, o sea, ha incluido el agua de todo. Entonces, por eso te preguntaba si la lavandería es para uso de los departamentos o de los cuartos, de lo que sea, pues entonces ya va incluido ahí en el parámetro de los 200 litros por habitante o 150 litros por habitante que hayan utilizado. Ok, arquitecto. Y para los cálculos, ¿hay hoja para cada cálculo? Es lo que estaba pensando ahorita que dijiste de que tienes departamentos y tienes oficinas o locales, se me va el avión. Vamos a hacer una pequeña trampa. Al final de cuentas nada más lo ocupas para cisterna. Ay. Haz un cálculo para tu... Vamos a suponer que tienes dos usos, habitacional y locales. Haz un cálculo para tu área habitacional, zona habitacional. Y checa cuántos litros te da. 4.800, por ejemplo. Y luego tu todo uso es comercial. Checa cuántos litros te da. Voy a cambiar aquí. Metros cuadrados, 200. Sí, me salió. Suma acá manualmente los litros que te da este uso más el anterior, más el habitacional. Vamos a suponer que te da 4.000 litros. Bueno, me regreso a habitacional. Ya se me perdió. Está. Pongo y aquí juega con la cantidad de habitantes. Ahorita te voy a explicar el porqué y a todos para que no crean que estamos haciendo una mafufada. Dije 4.000 litros. Ahí está. ¿Sí? Juega con tu cantidad de habitantes para que te dé una cantidad de litros equivalente o lo más cercano a lo que te dio manualmente la suma de los dos primeros cálculos. Es que no está preparada la hoja para más de un uso. Tendría que modificarla y manejar aquí 2 o 3 diferentes tipos de uso y hacer 2 o 3 cálculos, luego juntarlos, y la verdad ahorita ya no habría tiempo. ¿Sí? Entonces haz eso ahorita, nada más, como un remiendo, pues. ¿Sí me entendiste? Sí, está bien. Entonces nomás toma en cuenta lo habitacional y los locales, ¿no? Así es. Nada más ahí te encargo que pongas una notita en el cálculo de que estás haciendo un prorrateo para considerar en un solo cálculo los 2 o 3 diferentes tipos de usos que tengas. Para cuando yo lo revise, si se me olvida, no te vaya a decir que estás mal. Sí, está bien. Vale. ¿Qué más, muchachos? Yo tengo un arquitecto. A ver, dime. Mi proyecto es de restaurante y tenía para el cálculo de almacenamiento. Ajá.
Ajá. Tiene 166 sillas para clientes, pero el cálculo lo multipliqué por 2, al igual que los empleados, porque son 2 turnos de empleados y también lo de los comensales. Pero ¿cómo dice tu parámetro de cálculo? Es que en la hoja encontré una del CIAPA, pero nada más venía de 70 litros de empleado por día. Pero como en el restaurante tiene 2 empleados, tiene 2 turnos, perdón, entonces es el doble de empleados por día. Ah, Y ok. el- No, está bien, Entonces lo multipliqué por 2 eso. está bien, me parece bien. Ah, ok, gracias. Sale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy sabrosos, muy sabrosos. Es un vendedor de bolis. ¿Qué más, muchachos? ¿Nada más? Cinco, 4, 3, 2, 1. Dale, pues. Bueno, pues a seguirle, a seguirle. Acuérdense que nada más tenemos clases el jueves. El jueves pues, todavía tienen chance de plantearme dudas. Miércoles o jueves o en lo que quede de la semana les voy a subir, les voy a mandar por WhatsApp o subir a la plataforma, yo les aviso algunos ejemplos de proyectos hidráulicos, proyectos de red hidráulica, sus isométricos, sus plantas, para que se vayan dando una idea de qué es lo que tienen que presentar. Ahorita lo que tienen que hacer es básicamente trabajar sus isométricos y calcular, no se me duerman, hagan el cálculo. Presente por eso les hice las hojitas para que lo puedan hacer mucho más rápido y le dediquen más a la cuestión del dibujo. Ya el jueves platicamos un poquito más del tema de su proyecto y hablamos sobre la fecha de entrega. La verdad ni me acordaba de que hablemos sobre eso, pero el jueves lo checamos. Entonces, pues si no hay más comentarios, muchachos, o dudas, pues aquí le dejamos y obviamente si tienen algo me mandan un correo o un WhatsApp. Muy bien, gracias. Vale, profe, gracias. Dale, hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, arquitecto. Bye. Gracias, arquitecto. Gracias a la arquitecto. ¿Las hojas de cálculo están en el EDI o dónde están? No, en el video que les puse en YouTube, ahí están las de cálculo de cisterna y es un video y el cálculo de la bomba es otro video. Ahí se los compartí en el grupo. Entonces, ¿ahí está para descargarlo o algo así? Así es, desde ahí lo pueden descargar. Ah, ok. Ya, nada más el del hidroneumático, ese sí se los paso directo al WhatsApp. Sí, está bien, gracias. Sale. Maestro, buenos días. Queríamos preguntarle sobre es que le enviamos 3 archivos, pero no nos quedó claro cuál El más difícil. cuál era el más conveniente. Sí les dije, no, ahí que creo que era un hospital o qué era. Le enviamos uno de un edificio de 4 pisos que tiene como 2 locales abajo y lo demás son Departamentos, sí. Un restaurante y unas oficinas de Banco Azteca. No, el primero. El primero. Y y se me pasó a comentarles. Bueno, los que tienen edificios de departamentos, nada más les estoy pidiendo que calculen uno de los departamentos, si hay varios departamentos por nivel, que calculen uno de los departamentos del piso más alto.
¿sí? Ok. Y si tienen locales comerciales, que calculen también un local comercial. Ok, sí, está muy bien. Sí, sale. Entonces ya nos quedó más claro. Bueno, muy bien. ¿Ustedes dos son del equipo? Sí, Bueno, está bueno. ok, gracias. Sale, hasta luego.